¿Qué tal amigos? Espero se encuentren y de seguro estoy que están muy bien. Ok, el día de hoy hemos hecho una nueva sesión vía Zoom y también fue transmitida por Facebook Live. Lamentablemente al inicio por cuestiones ya netamente técnicas no pude estar los primeros 2, 3 minutos, pero luego ya me pude conectar. Por eso le vamos a presentar el día de hoy este video que para todos los docentes de inglés, por favor, escúchenlo, estén muy, pero muy atentos a los directivos también, al consejo ejecutivo, a todos los que integran las autoridades internas de la institución, los coordinadores del área, los padres de familia, todos en sí la comunidad educativa. Pero aquí vamos a dar, mejor dicho, Janine le va a dar algunas sugerencias técnicas o formas de cómo nosotros podemos ir adecuando las fichas con la agenda semanal. Actividades que de pronto desde lo elemental, ¿sí? Desde elemental hasta bachillerato. Si nosotros no estamos todavía muy seguros de cómo ir aplicando inglés a nuestras agenda semanal. Escuchen por favor y no se lo pierdan, es muy interesante. Ahí se los dejo. Hi, everybody. Okay, let's get started. Sorry, we had a little technical difficulties this time. We were waiting for Marcos. He was here with me, and then suddenly he disappeared. So let's get started anyways. Everybody, welcome. Bienvenidos, bienvenidos con todos. Vamos a usar el inglés y el español en este programa. Y si en algún momento se puede juntar de nuevo nuestro amigo Marcos Escandón, pues ya se va a juntar. Pero mientras tanto voy a comenzar con ustedes, ¿ya? Entonces, el tema de hoy, como bien saben, es cómo adaptar las fichas pedagógicas a las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? Hemos escuchado de los docentes que obviamente en el país tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes niveles de inglés, tenemos diferentes backgrounds que digamos, entonces necesitamos a veces adaptar las fichas pedagógicas que recibimos a esas realidades, ¿no es cierto? Entonces, este es el propósito de esta sesión, así que voy a empezar a compartir con ustedes lo que tengo preparado, que es esto de aquí. Entonces, veamos. Having fun with the fichas. Ahora, es muy importante que ustedes entiendan que esto de las fichas es algo que ha sido un trabajazo de un grupo de docentes del sector público que han tenido que hacer muchísimo trabajo en muy poco tiempo. Entonces, todos les agradecemos todo el trabajo que han hecho con las fichas y han puesto lo mejor de sí, ¿no? Entonces, eso es muy importante mencionarlo. Y saber que estas fichas están basadas en unos hilos de valores, o sea, que unen todas las materias, ¿no es cierto? Que son temas transdisciplinarios. Entonces, son sugerencias, ¿no? Estas actividades sirven como sugerencias y se pueden o reemplazar o modificar, pero siempre tenemos que seguir lo que está en el currículo compactado para la semana, ¿no es cierto? Y dentro de 3 semanas, estas fichas van a empezar a ser basadas en los módulos, en los nuevos módulos de nuevo material con el que van a empezar a trabajar. De momento están trabajando diferentes valores simplemente que manda el ministerio, pero dentro de unas semanas ya van a entrar a trabajar con el material de los módulos. Hay que decir también este punto, que con los módulos pues normalmente ese es material que se supone que se usa en el aula día a día. Entonces vamos a hacer lo mejor posible con el equipo que elabora las fichas, vamos a hacer lo mejor posible para poder adaptar ese material a las fichas. Pero ustedes tienen que entender, docentes, que estos módulos no era la forma en que se iban a usar. Entonces, claro que va a ser un poco difícil, ¿no? Un pequeño reto, entre todos los retos que tenemos en la pandemia, va a ser un reto trabajar con los módulos en esta modalidad, porque no solo ustedes tienen que trabajar a distancia,
sino que también necesitan trabajar pues así como con nuevo material, entonces se complica mucho. Hola Marcos, te Hola, perdimos un ¿cómo tiempo, pero estás, bueno, ya estás aquí, Janine? estás con Sí, nosotros. mira, los problemas de esto suelen pasar. Justo cuando íbamos a entrar se fue el internet. A veces así es, ¿no es cierto? Ya les estaba explicando entonces cómo funcionan las fichas. Bueno, como ya saben, como bien has explicado tú también en tu canal, entonces estoy solo revisando un poco eso y hablando un poco de los módulos que pronto van a empezar a ver el material de los módulos en las fichas, ¿no? Pero que tienen que tener, o sea, paciencia con esto, ¿no? Porque es todo nuevo para nosotros, ¿no? Entonces, si cogemos el currículo compactado, vamos a tomar como ejemplo para esta sesión la semana 5. Entonces, es el material con lo que van a estar trabajando esta semana que entra, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos los lineamientos del ministerio para la semana 5. Entonces, ustedes pueden ver el tema, lo que son los valores y todo eso, la pregunta central y demás. Entonces, nos tenemos que guiar, si vamos a adaptar las fichas a algo, nos tenemos que guiar por estos lineamientos siempre, ¿no? Lo que aparece en el currículo compactado. Entonces, lo que voy a indicarles es cómo sale la ficha para cada subnivel, solo un pedacito para indicarles así como más o menos cómo funciona, ¿no? Un pedacito, cómo funciona y mostrarles cómo se puede adaptar o simplificar, que digamos, porque parece que la mayoría de los docentes que dicen algo dicen que mis estudiantes no están todavía con ese nivel. Ok, entonces vamos a simplificar el material un poco, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver esto aquí que ya conocen, entonces no vamos a leer todo, ¿no? Pero ustedes pueden ver ahí lo que son los contenidos. Entonces, para simplificar este mismo contenido, pero mantener, como digo, los valores y los temas y demás, propongo algo así, ¿no? ¿Qué sería? Learning Objective. Este Learning Objective viene del currículo compactado, ¿no? Y en español y se tradujo al inglés. Pero para que los alumnos puedan entender quizá algo, lo podemos simplificar, inclusive decir, students learn the importance of inventions and inventors. They change the world. Así bien simple, bien, o sea, puntual, con palabras muy sencillas y oraciones cortas, ¿no? Entonces tenemos las mismas fotos que tenemos en la ficha y decir, ok, look at the pictures and read. Entonces tenemos las oraciones, ¿no? Y les sugiero muy fuertemente que ustedes también, además de distribuirles, o sea, la ficha revisada o el material que quieran distribuirles, material escrito, les animo a grabar esto. Yo estoy grabando lo que están en las fichas que manda el gobierno. Ok, yo estoy grabando junto a Marcos. Marcos está distribuyendo esos audios muy amablemente a todos los docentes, pero yo estoy aquí, o sea, yo les recomiendo que graben lo que ustedes escriban para sus alumnos, para que tengan no solo el input visual, que es de la lengua escrita, sino también el input oral, para que se vayan acostumbrando a cómo suena el idioma y demás, ¿no? Entonces yo grabaría en mi teléfono un audio con estas oraciones y leo bien despacito. Entonces digo, Alexander Graham Bell invented the telephone. Y luego pongo en paréntesis el año porque a veces los alumnos no saben decir el año todavía, entonces esto puede ser muy avanzado para ellos y otros ya pueden saber decir el año o los números, entonces podemos incluirlo, ¿no? Entonces, eso es la descripción de cada profesor con su grupo de alumnos. Y luego sigo, Conrad Zuse invented the computer in 1941. O sea, estoy enunciando cada sílaba, cada sonido para que los alumnos escuchen bien dónde están las palabras, cómo fluye el idioma y demás, ¿no? Entonces grabo todo eso en un audio y lo mando junto a la actividad que desarrollo aquí, ¿no? Entonces, esto digamos que es un poco de input, ¿no? Están viendo palabras, teléfono, computadora, luna, ¿no? Y ven los verbos, obviamente en el pasado, pero es que no tenemos mucha opción aquí. Yo sé que no han llegado al pasado todavía estos alumnos, pero si estamos hablando de inventos, es muy difícil no hablar en el pasado. Entonces, bueno, eso sería. Y seguimos
Y ellos ahora tienen que hacer algo con ese input, ¿no es cierto? Entonces aquí igual grabo esto en un audio, mando esta foto o esta actividad y grabo el audio. Match the pictures with the people. Neil Armstrong, moon. Conrad Zuse, computer. Alexander Graham Bell, telephone. Y mando eso con los alumnos para que escuchen, para que vean el idioma y así van haciendo algo con el input. No es suficiente solo mandarles una lectura y que lean y ya está, ¿no? Ya, eso sería una idea para elemental. Ustedes ven cómo se trabaja con palabras simples, con estructuras simples, con fotos, con dibujos, con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, esto podríamos usar para reemplazar la actividad que tenemos en la ficha si es que para nuestros alumnos ese nivel es muy avanzado, ¿no? En el caso de subnivel media, ya que aquí tenemos, ustedes ya conocen este material, los que dan subnivel media, entonces no vamos a leer todo, sino simplemente ustedes pueden ver ahí la ficha que mandó el gobierno. Entonces, ¿cómo lo podemos simplificar? Ahora vean aquí, sí lo voy a leer en voz alta también, ¿ok? Para que vean ustedes cómo cambió lo que estaba en la ficha a lo que está aquí, ¿no? Read about these special young women. Malala Yousafzai is incredible. In Afghanistan, she could not go to school because she is a woman, but she is strong and she now finished university. She is a model for all girls. Anne Frank was also very special. She was brave because she hid with her family for years during World War II. Her life was short, but she wrote a book about her experience as a Jewish girl. She was very smart, ¿ok? Entonces aquí vemos otra vez, simplificamos el idioma, ¿no? En sintaxis, en vocabulario y todo lo demás, ¿no? Entonces transmitimos las mismas ideas, pero más simplificado para los alumnos que no tienen el nivel para entender lo que está en la ficha, ¿no? Entonces abajo propongo algo, ¿no? Describe Malala, describe Anne. Are they similar? Are you like them? Entonces ellos pueden decir Malala is brave, she is strong, she is very smart, Anne is blah, blah, blah. They are similar. They are two strong girls, women, whatever, right? Are you like them? Yes, I am like them. No, I am not like them. Something simple, algo así, ¿no? Entonces, ellos responden a los contenidos de lo que tienen en la lectura. Entonces, eso sería la idea. Superior. Esto también viene de la ficha de esta semana 5. Entonces, tenemos un texto ahí sobre Nostradamus. Es un tema bien interesante, ¿no? Sobre las predicciones y demás, ya. Entonces, ¿cómo se puede simplificar si es muy difícil para los estudiantes entender? Porque ya sabemos que algunas escuelas no han tenido inglés hasta superior, hasta octavo, que recién comienzan. Entonces, si necesitamos simplificarlo, lo que podemos hacer es algo así. Nostradamus lived in France in the 1500s. He studied many languages and medicine, and he was very smart. He entered the university when he was 14 years old, and he had a special talent, the ability to predict the future. He became very famous because of this. Even today, some people still believe that what he said 500 years ago can happen in the future. Claro, entonces ellos pueden, y ustedes pueden hacer un par de preguntas, cierto y falso, algo así, ¿no? Para que reflexionen sobre la lectura si quieren, y poner una pregunta personal de reflexión, digamos. Do you believe that some people can predict the future? Why or why not? Yes, it is possible. No, it is not possible because blah, right? Y así por lo menos expresan sus opiniones también en inglés. Entonces, otra vez vemos cómo se simplifica el texto, ¿no? Lo que puede ser muy avanzado para algunos estudiantes, lo hacemos más más comprensible, más fácil de trabajar para algunos. Para otros estudiantes de ciertas instituciones sí pueden entender lo que está en la ficha, ¿no? Tenemos diferentes niveles dentro del sector público, pero por lo menos aquí les doy una sugerencia de cómo simplificar el idioma.
¿ya? Siempre nos tenemos que mantener al nivel del estudiante. Veamos bachillerato. En teoría, esto de bachillerato debe estar bien. Debe estar bien porque esto es del nivel bachillerato de los módulos. Entonces, uno esperaría que los de bachillerato puedan hacer esto. Pero ya, yo sé que todavía no estamos ahí con todas las escuelas del país, lo entiendo. Yo sé que estamos con diferentes niveles. Entonces, también propongo una alternativa para este texto de bachillerato, que sería simplificado, ¿ya? Entonces, cojo los contenidos del texto y yo más o menos lo reescribo de una manera que puedan entender el inglés que está ahí, ¿no? Entonces, humans, igual, grabo, mando este texto, grabo un audio en mi teléfono y grabo lo que dice el texto. Y hablo bien clarito. Humans have lived on this planet for about 2 million years. During this time, humans have created many things, some with a positive impact, some with a negative impact. Vaccines have saved lives. Technology has helped us to communicate, but new war inventions like weapons can hurt us. And some inventions made in factories produce toxic waste that makes us sick. We are responsible for our home, planet Earth. We must take care of it. Y luego podemos proceder a las actividades que vienen después de la lectura. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de los inventos, ¿no? de la contribución humana? Sí se puede hacer eso, pero con un texto quizá un poco más simplificado para que puedan entender mejor los alumnos. Ahora bien, me imagino que alguno de entre ustedes va a decir, y si mis estudiantes no entienden la palabra war, o no entienden factories, o no entienden toxic, o hurt, o cualquiera de estas palabras aquí adentro. Bueno, primeramente, toxic, por ejemplo, es un cognado, ¿no? Entonces, ellos pueden entender eso por el español. Entonces, no nos tenemos que preocupar tanto por esas palabras. Pero una palabra como war, si no lo entienden, lo podemos definir en inglés, siempre en inglés, sin traducciones, en inglés, pero con palabras simples. Es decir, ¿cómo podemos definir la palabra war? Pues podemos decir a conflict between two countries. ¿Ah? Y luego pueden entender la palabra war, ¿no? Entonces nosotros tenemos que anticiparnos a cuáles son esas palabras que nuestros alumnos no van a entender y les mandamos igual así glosadas las palabras, ¿no? Esta es la palabra war y esto, y esto, y esto, ¿no? Y decir así, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que podemos hacer para ayudarles a los estudiantes a procesar estas fichas un poco mejor si es que no tienen el nivel. Entonces, en términos generales, ¿cómo simplificamos estas fichas que recibimos cada semana? Primero, reducir el texto. Si el texto es muy largo, si les parece muy largo, reduzcan el texto un poco, ¿no? Luego, vamos a usar una sintaxis más simple. O sea, no oraciones complejas con pronombres relativos y demás, sino usar oraciones simples de momento, ¿no? Trabajar con las palabras que ya conocen los estudiantes, ¿no? Trabajar con el vocabulario con el que ya se sienten cómodos, pero claro, alguna vez tenemos que agregar nuevas palabras, si no, no avanzamos. Entonces, con esas palabras que no van a saber, está bien. Pónganles así una pequeña definición simple, simplificada en inglés, para que puedan procesar esas nuevas palabras, ¿no? Siempre hacer que los estudiantes hagan algo con el texto, no simplemente mandarles a leer sin nada, ¿no es cierto? Hacer que ellos reaccionen al contenido. Y no queremos simplemente decir, a ver, subrayan todos los gerundios, porque esa es una actividad, por ejemplo, que no van a procesar el significado, simplemente van a buscar ing, ya, listo. Pero ¿qué aprendieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué procesaron del idioma inglés? Nada, simplemente estaban buscando 3 letras. Entonces nos tenemos que asegurar de que lo que vamos a mandar a hacer a los alumnos sea algo que les obligue a procesar el significado, ¿ya?
tenemos que darles, como les dije, input oral y escrito. O sea, le mandamos la actividad como foto, como captura de pantalla, como documento, como mandemos, ¿no? Y a su vez grabar en un audio lo que está ahí, para que puedan escuchar y leer a la vez, ¿ok? Y por último, y esto siempre les enfatizo y ya se van a cansar de lo que siempre les digo, tienen que ser actividades comunicativas y contextualizadas. Eso quiere decir que tenemos que siempre preguntarnos, docentes, cuando estamos creando nuevo material para los alumnos, ver las preguntas en la actividad y decir, a ver, mis estudiantes tienen que procesar el significado aquí. Tienen que entender lo que significa esto en inglés para poder completar la actividad. Si la respuesta es no, entonces rehagan la actividad. ¿Okay? Si es algo mecánico de, por ejemplo, encontrar todos los verbos con ed y escriban aquí los verbos. Cualquiera puede hacer eso sin saber ni papa de inglés, ¿no es cierto? Entonces, mejor que hagan una actividad que les haga reflexionar, que les haga pensar, que les haga entender el idioma, entender, internalizar, ¿no es cierto? En un contexto. Como ya hemos visto en las fichas, siempre hay un contexto, ¿no es cierto? Hablamos de Nostradamus, hablamos de inventos, hablamos de... Entonces hay contextos, así que siempre en un contexto, no simplemente verbos a conjugarse, ¿no? Y les animo, como siempre, docentes, a ser autónomos, autónomos. O sea, ustedes es más que nunca ahora tienen que ser autónomos. ¿Qué quiere decir eso? No depender solo del gobierno para que les digan todo, para que hagan todo, para que solucionen todo, sino que ustedes digan, ya, voy a coger el toro por los cuernos y voy a ser yo, porque al fin y al cabo soy docente y esta es mi profesión y tengo que ejercer mi profesión y tengo que ser innovador o innovadora. Tengo que aprender, tengo que experimentar, tengo que ver cómo hago, ser un problem solver, como decimos en inglés, ¿no? Ustedes tomen el control y hagan. O sea, no simplemente, oh, esta ficha no funciona para mí, ¿ahora qué hago? Pues hagan algo. O sea, por eso les doy estos tips para que ustedes después tengan las herramientas necesarias para poder ser autónomos y para poder crear o modificar o hacer cualquier cosa que sea lo más apropiado para el grupo de alumnos con el que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, eso es un punto súper importante y el ser autónomo va a ser muy importante para trabajar con los nuevos módulos también. Súper importante. Entonces, ustedes no tengan miedo, les animo a ejercer su profesión, a ser docentes, a crear, a innovar, a hacer todo lo que pueden hacer en estos tiempos, ¿ya? Y por último, yo quisiera terminar por lo menos esta parte con esta cita que vi el otro día y pensé en ustedes. Y como pueden ver aquí, lo voy a leer en inglés, this pandemic is unprecedented for us, but we have experienced other hard things. This time gives us an opportunity to practice resilience and to show our kids what resilience looks like. Ese es nuestro trabajo. O sea, ellos, nuestros alumnos, están mirándonos como modelos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser fuertes, coger la batuta y decir, sí, yo voy a hacer por mis alumnos, voy a hacer lo mejor que puedo. Entonces, y hacer eso, ¿no? Porque no solo dependen de nosotros como para material educativo y todo lo demás, sino que como personas y como modelos. Y es muy importante que ellos vean esa parte también durante esta pandemia, porque se les va a quedar grabado. Entonces yo creo que este es el momento, docentes, para lucir, para salir adelante, para trabajar juntos, para apoyarse entre sí, no para criticarse, sino para apoyarse, para proponer soluciones, para ayudarnos todos. O sea, yo ahorita no estoy dando clase en la licenciatura, trabajo en la universidad, ¿no? Pero aprovecho lo que puedo para involucrarme con ustedes, ver qué está pasando, ver cómo puedo ayudar, escucharles, ver cuáles son los problemas, a ver quién puede ayudarnos a solucionar todo eso, pero con el fin de ir para mejor, ¿no? O sea, queremos construir, no destruir. Entonces, siempre es muy importante, docentes, por favor, siempre apoyarnos
comentarios positivos, sugerencias siempre están bienvenidas siempre y cuando las hagamos de una forma profesional y desde las ganas de ayudar, desde las ganas de mejorar. Porque si es desde un punto de vista negativo, con ganas de hacer daño o demás, eso ¿a qué nos lleva hoy en día? O sea, nos tenemos que cuidar y apoyar entre nosotros. Entonces, eso sería todo lo que tengo que compartirles hoy. Pero no sé, tal vez ahora, pobre Marco ha estado aquí escuchando atentamente todo. No sé si Marcos quieres comentar alguna cosa o... Sí, sí, Janine, hola. Primero disculparme, ¿no? Justo en ese momento se fue el internet, ¿no? Pero fueron cuestiones de minutos. Bien, sí, Janine, no sé si nos puedes responder algunas inquietudes que tenemos. Vamos. Bien. Ajá, bien, tú has hecho prácticamente un resumen y lo has dirigido de una manera casi perfecta, diría yo, cómo nosotros vamos a tratar de interactuar con los estudiantes. Vamos a basarnos entonces en pequeñas cosas que son extremadamente importantes, ¿no? Mire, que no solamente pasa en inglés, también pasa en las actividades de la ficha en las otras asignaturas. Los profesores de matemática dicen que es muy complejo esta actividad. Los lenguas también dicen que es muy complejo. Pero el mismo ministerio no manifiesta lo que tú nos acabas de decir, ¿no? Que de la ficha que se nos otorga están todos los elementos. Pero nosotros como docentes tenemos que poner nuestra parte. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes. Lo que tú acabas de decir, si te mandan esto en una ficha, tú trata de adaptarla a lo que tú conozcas a tus estudiantes, ¿no? La técnica me parece muy buena e increíble. Y nos hablabas acerca de los cognates. ¿Puedes decirnos algo más sobre los cognates? ¿Qué es un cognate? Y dos o tres ejemplos. Ya, entonces los cognados son básicamente las palabras que se parecen en los dos idiomas. Entonces yo les di el ejemplo de toxic, que es tóxico en español. Entonces, ya viendo esa palabra, un estudiante puede llegar a la conclusión de lo que significa, ¿no? Y hay una cantidad de palabras así entre el inglés y el español. Problem es otro, ¿no? Problem se entiende, problema, o sea, es muy parecido, pero ojo, hay que tener siempre cuidado con los falsos cognados, ¿no es cierto? Como lo que sería la palabra embarazada, ¿no? En inglés decimos embarrassed, pero no es embarazada, sino que embarrassed es avergonzado o avergonzada, ¿cierto? Entonces hay esas palabras que son un poco tricky, como diríamos, ¿no? Que nos engañan un poco porque parecen una palabra en el otro idioma, pero no lo son, ¿no? Igual que decir, por ejemplo, actually en inglés no es actualmente, porque actualmente significa otra cosa. Actually es decir, de hecho o en realidad, ¿no? Y actualmente significa otra cosa. Podríamos decir nowadays, or today, or these days, o algo así, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado también con los falsos amigos, como les dicen. Sí, claro, por eso quería recalcar bien esto acerca de los cognates, porque también encontramos los false cognates. Otra cosa, Janine, cuando nosotros estamos utilizando ya esta simplificación de los contenidos, ¿es necesario ponerle la traducción o la interpretación en nuestro propio idioma español o no? Ya, debido a las circunstancias, como yo creo que hay papás de familia que están ahí en las casas ayudándoles a sus hijos con los deberes y demás, yo creo que no nos queda otra opción, francamente. Si esto fuera una situación normal, si estuviéramos en el aula con el docente trabajando directamente con el estudiante, queremos evitar la traducción al máximo. ¿Por qué? Porque si desde un punto de vista de adquisición de idiomas, si dependemos mucho de la primera lengua de los estudiantes, eso va a hacer que los mismos estudiantes dependan mucho de la primera lengua. Es decir, les vamos a entrenar, en vez de pensar directamente en inglés, les vamos a entrenar a pensar primero en español y plasmar todo eso al inglés. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque eso va a causar más interferencia de la primera lengua, va a causar que haya más errores debido al español, debido a la primera lengua, si siempre estamos traduciendo.
es evitar al máximo. Por eso les digo, docentes, que cuando van a hablar de una palabra que no conozcan, mejor es explicar, dar ejemplos, una foto, una definición simple en inglés para explicar esa palabra. Con esa definición y el contexto que el estudiante tiene del texto, con esas dos cosas deberían poder entender esa palabra, ¿ya? Entonces, no recurramos a la primera instancia al español. Evitemos el español siempre que podamos, pero en estas circunstancias, tomando en cuenta que los papás, la gran mayoría, no saben inglés, nos toca incluir el español, nos toca incluirlo, pero en circunstancias normales es preferible que no. Que no, claro. Otra de las cuestiones que muchos de los compañeros están preocupados, ¿no? Y me gusta que se preocupen porque de esa manera demuestran el interés. Así ¿Sí es, o no? exacto. Están Sí, muy sí, sí. interesados, están atentos. Tú Sí, supieras cuando hablamos de estos temas, cómo se interesan los profes, y me parece sí, algo es increíble. excelente, exacto. Sí, ajá. Y una de las inquietudes eran de que estas actividades, por ejemplo, la que tú acabas de simplificar, ¿qué pasaría si encontramos algún estudiante que necesita de educación especial? Esto es ¿Podríamos hacerlo también? esta es la pregunta del millón de siempre, ¿no? Siempre nos sale esta pregunta y es una pregunta súper válida, súper válida, súper importante. Ya, yo entiendo que es esa organización DC, ¿no es cierto? Que Sí, nos sí. puede orientar un poco sobre esos temas, ¿sí? No es algo contemplado realmente en las fichas ni en los nuevos módulos, que es algo que estamos hablando con proyectos como a futuro, a ver si podemos hacer algunas adaptaciones al nuevo material, pero de momento no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con DESE, nos comunicamos para sugerencias o, otra vez, docentes, les animo a ser autónomos. Busquen en Internet, si un estudiante tiene Asperger, por ejemplo, busquen lo que es eso. ¿De qué sufren esos estudiantes? En función a eso, ustedes deberían pensar, a ver, ¿cómo puedo modificar este material para que sea más útil para este estudiante? Entonces, por decir, si un estudiante no puede ver bien, o sea, le cuesta mucho leer o tiene dislexia o alguna cosa de esas, podemos depender más del audio. Entonces, mandemos muchos audios a este estudiante para que se enfoque en la destreza de listening, ¿no? Porque de momento no puede leer o no puede ver bien o lo que sea la circunstancia. Entonces, nosotros tenemos que ser pioneros, tenemos que ser otra vez innovadores. O sea, tenemos que pensar, a ver, ¿cuál es el problema y cuál es una posible solución que yo le veo, ¿no? Y tratar de implementarlo y experimentar. Si funciona, chévere, sigamos así. Si no funciona, veamos otra idea o hablemos con colegas, conversemos con otros docentes, a ver, ustedes cómo están manejando este tema, ¿no? Y compartir entre todos. Yo creo que ustedes, los docentes de inglés, siempre me dejan impresionados porque quieren aprender tanto, tienen tantísimas ganas de aprender. Entonces, hagámoslo. Hagámoslo entre todos. O sea, yo no lo sé todo, obviamente, ¿no? Ni nadie lo sabe todo, pero compartamos ideas. Compartamos, algunos han tenido experiencias y lo están empezando a hacer en la página de Facebook y me parece excelente, súper sano, súper bueno para todo el país. Entonces sigamos así, sigamos así. Bien, interesante la respuesta, Janine. Ahora, estábamos hablando de los módulos, ¿no? Cuéntanos algo, ¿cómo ya va la situación? ¿En qué estado ahorita se encuentran los módulos? Los módulos siguen vivos, están ahí, están todavía desarrollándose, ¿no? Estamos pasando todavía por las ediciones, estamos tratando de ver la forma de hacerles llegar los módulos 1 y 2 en sus versiones revisadas lo más pronto posible. Lo más pronto posible es lo que estamos haciendo. Pero bueno, más adelante entiendo que la próxima semana, Marcos, tienes una entrevista con Adeline DeAngelis, que es de EIL, ¿no? Que esto del programa de Ecuador habla inglés. Entonces, ella les va a poder explicar un poco más sobre los módulos, pero lo que yo les puedo contar es que justo en esta semana
por los problemas de la pandemia y demás. Sabemos que el gobierno ha sufrido una crisis fiscal, ¿no? Entonces, hemos tenido la gran suerte, la gran bendición, como ustedes quieran verlo, de que intervenga la Embajada de Estados Unidos. Y la Embajada de Estados Unidos ofreció auspicio para terminar en su totalidad el proyecto de los módulos. Entonces, tenemos esa garantía que tanto necesitábamos en estos tiempos tan inciertos de que vamos a poder terminar todo el proyecto con la embajada. Entonces, esa es una excelente noticia, es una excelente noticia. Todo el equipo ahora ha retomado el trabajo, está empezando ya a entrar de nuevo para terminar lo más rápido posible todo lo que son las ediciones y los nuevos módulos y tener todo el trabajo hecho. Lo que tenemos pensado como meta es para septiembre. No quiero ser demasiado optimista, diría yo para mediados de septiembre o hasta finales de septiembre para tener los 6 módulos completos, ¿no? Pero los módulos 1, 2, 3 y 4, 1 y 2 deberían tener muy pronto, 3 y 4 después de un mes más o menos. Y ya los 5 y 6, pues ya a finales de septiembre deberíamos tener el proyecto en su totalidad. Esa es la esperanza del equipo. Claro, pero no, yo creo que sí va a suceder de esa manera. Yo también soy muy, pero muy optimista, ¿no? Otra cosa, Janine, y todo este soporte, porque tengo entendido que también vas a seguir ofreciéndonos tu contingente durante este tiempo, una vez que ya todo se normalice. ¿Qué va a pasar con Janine? ¿Va a seguir colaborando? Ya se viene el proyecto Ecuador habla inglés. ¿También vas a dar tu contingente o no? Buena pregunta. No sé lo que me di para el futuro, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y, hasta que acabemos con los módulos mínimos, estoy muy metida en esto, ¿no? Yo también siento un gran compromiso, o sea, que nace de mí, que no es que nadie me pague ni nada, simplemente que quiero ayudar en lo que pueda, o sea, totalmente de manera voluntaria. Entonces, mientras yo disponga de tiempo, voy a estar ahí. Voy a estar ahí para apoyarles en lo que pueda, para ayudarles, para asesorarles, para comunicarnos, para, yo qué sé, aprender también de ustedes, porque ustedes me enseñan un montón de cosas que no sabía yo. Entonces, es súper chévere esta relación que tenemos, que siempre digo que es simbiótica, ¿no? Que esto recuerdo de biología, una relación simbiótica, que es cuando uno depende del otro y el otro también depende del otro, o sea, es mutuo, ¿no es cierto? Entonces yo siento que se ha establecido una relación mutua, o sea, de mutua ayuda, digamos. Entonces me parece súper lindo, súper chévere, y es más, como trabajo en la Católica, tenemos una maestría ahí de pedagogía en inglés como lengua extranjera, que recién arrancamos ahora en Quito, que hay en las otras sedes también. Y estamos viendo a futuro la posibilidad de que nuestros maestrantes trabajen en horas de vinculación, de acción social con los docentes del sector público. Entonces vamos a tratar de establecer como no sé, como videos de capacitaciones de metodologías, diferentes actividades así con los maestrantes del programa para que ellos también se involucren con los docentes del sector público. Entonces, ese es un proyecto a futuro. Y como soy docente en ese programa, pues me imagino que yo voy a estar involucrada con el sector público durante mucho tiempo. Así espero, por lo menos. Qué bien. Mira, ahorita que hablas de esa unión que vamos a tener con los maestrantes o con los chicos de las universidades, ¿no? Con toda la comunidad, pero va a estar relacionado los módulos con estos seminarios que ellos van a dar, o no, van a ser relacionados con otro material. Y lo de la embajada, ellos también van a estar con el proyecto de la embajada con el Ministerio de Educación. ¿Va a estar involucrados los módulos o van a utilizar otro material? Claro, o sea, con los maestrantes nosotros podemos dirigir ese programa de acción social como queramos los docentes. Entonces, nosotros les podemos dar lineamientos. Entonces, en función de lo que yo vea más pertinente, más relevante y más importante para los docentes del sector público, podemos mandarles temas así para que trabajen los maestrantes. Entonces, claro, podemos ir con eso. Trabajar con los módulos en sí, veamos. O sea, es un proyecto todavía, no podemos todavía ponerlo en práctica, pero es lo que tenemos pensado. Y con lo que es la Embajada y Ecuador habla inglés, ellos están trabajando con los mismos módulos
para capacitar a los docentes. Tanto su nivel de inglés para que esté a B2, porque en tercero de bachillerato es nivel B1.2. Entonces, si los docentes no tienen ese nivel, no van a poder dar esa clase. Entonces, están trabajando a su vez el inglés de los docentes y con las metodologías de los módulos, pero estoy segura de que Adeline les puede explicar mejor lo que sucede en ese programa. Claro, eso va a pasar el día lunes, Janine. Están. Bien, no sé si quieres cerrar con alguna recomendación, sugerencia, como siempre lo haces, pero en inglés. Okay. Guys, it's nice to meet with you again, even though I can't be with you, all of you individually. I feel like we're connected somehow, so it's really nice to meet with you. As always, please comment what you need. Please write posts on the wall. I think those teachers who have written them, they see that we respond to them. Marcos responds to them. Fabiola responds to them. We're there for you in the way that we can help you, and everybody is helping each other. I see Marcies, who's constantly active on the page. She's helping us with a lot of things. That's great, guys. Chime in. I have a project in mind that in about a week I'd like to see if we can start, which is, remember I mentioned, if you follow the Facebook page, I mentioned a few weeks ago that we would start working with English groups. So those of you who have a C1 level of English, or C2, if anyone has a C2, but anyone with a C1 and you would like to also join in helping, obviously it's volunteer work, right? But if you want to join in helping the whole country, you can join us and you can be a tutor, you know, for a smaller group of teachers who don't have a B2 level yet, who want to get better, who want to practice their English. So I'm going to try to organize that in the next week or two, form a group of leaders, and then they can also, you know, work with smaller groups of teachers across the country, so that at least, you know, while we are waiting for Ecuador Habla Inglés, because it can't do the whole country at the same time. It's not that big, right? So we have to go section by section. But while we are waiting, we can also, you know, do our own things, right? We can practice on our own. So teachers, I always encourage you to practice your English, to look for more opportunities to learn. Some of you are sharing some posts on the Facebook page of crashing videos and all that stuff. That's awesome. I'm so excited that you're finding new material, and I'm so excited you're sharing it with your colleagues. So let's continue. Good vibes, positive energy. Everybody who wants to say something, share it, but always with the intention of making things better. Okay, we have to keep that in mind. Okay, Elif, if I want to participate in that group, what I have to do? Okay, so what I'm planning on doing, for example, it's a good question, Marcos. As usual, your questions are very good. What I'm planning on doing first is I'm going to put a post in the Facebook page and say, everybody who has a C1 level, please communicate with me. Please, let's get a group together. I want to make sure you actually have a C1 level, because I don't want you to be a tutor of a group when you're not sure how to do it, okay? So it's important that you have a C1 level. First, I will ask for those people. I will see how many people we have, and depending on how many people we have, we will figure out the best way to organize these things. You know, even if we can have 1 hour session a week to start, maybe 2 hours a week, that's fantastic. At least it's more than we had last week. Do you know what I mean? So I will get there, but I have to see how many people are interested and how many people can work with their partners, their colleagues. I'm sure, dear Janine. Okay. Again, thank you very much for participating in this new session. That's all, Ms. Janine. Thank you very much. Thank you very much, Marcos, for joining me. Teachers, I will take a look at your comments. Marcos will look at your comments in Facebook. If you have any questions that we can answer, that's great. Fabiola also always is there to help us to answer questions. She's wonderful. So she will also help us to answer any questions we might have. I can answer things that have to do with the modules and language acquisition. And these amazing teachers, Marcos and Fabiola, can answer everything that has to do with being a public school English teacher right now. Okay, so depend on us to be able to help you with any of your doubts, and we will see you in the next session. Thank you very much, everybody. Nice to see you. Bye, Marcos. Take care. Bye, Janine. Thanks.